Bueno, segunda parte de, de esta clase de periodismo narrativo que venimos contando. Vuelvo a compartir, así retomamos el ¿sí? Donde habíamos dejado. Mm, Acá. Más que nada por una cuestión de la generación de los documentos, ¿sí? Mm, Acá. Acá habíamos quedado. Eve Ward. Eve Ward, yo les mostré un libro la semana pasada, las clases de Eve Ward, que en realidad es un libro de Liliana Villanueva que grabó las clases de periodismo de Eve Ward. Eve Ward, a lo largo de su carrera como docente y como periodista, cultivó varios de los géneros ahí aledaños al periodismo narrativo, sobre todo las crónicas de viaje, ¿no? Ella dice, o trabaja fuertemente sobre el tema de la estructura en todo tipo de texto. Entonces dice, lo que nos da placer cuando leemos una buena crónica es llegar al final y ver qué bien, faltó un acento ahí, qué bien ha cerrado todo el círculo, ¿no? Eso se nota en la escritura periodística, es decir, la ruta es la estructura. Uno se puede desviar un poco, pero siempre tiene que volver. Ella lo que sugiere es la importancia de que haya un hilo conductor, ¿no? Que haya un sentido en el relato que me permita a mí desviarme, ir, volver, pero siempre que permita que esa estructura tenga un principio y un final que cuando se reconoce es como que da una cierta sensación de efectividad de todo texto narrativo, digamos, ¿no? Eh, Me gusta que nos acerquemos un poco a Walsh, ¿no? La escritura en los bordes. Walsh y Capote con esa discusión, en todo caso, sobre quién fue el primero, pero no importa, más allá de eso, los dos los destacamos como pioneros en esto de la experimentación con las fronteras entre el periodismo y la literatura. A ver, escuchemos un ratito, unos minutitos nada más acerca de la obra de Operación Masacre, ¿no? Histórica. A fines de 1957, Editorial Sigla publica Operación Masacre, un proceso que no ha sido clausurado, la primera novela del escritor y periodista Rodolfo Walsh. La aparición de este libro significa el revelamiento de uno de los crímenes políticos más perturbadores de la historia argentina, pero también el hallazgo de un estilo narrativo que dejará profundas huellas en la literatura nacional. El argumento de Operación Masacre trata sobre los fusilamientos de junio del 56, cuando 14 civiles inculpados de participar en el levantamiento armado que pretendía restituir a Perón en el poder son llevados a un basural de José León Suárez para ser ejecutados ilegalmente. Walsh realiza una profunda investigación que lo sumerge en la clandestinidad de la resistencia peronista y lo enfrenta de lleno al gobierno de facto del general Aramburu, quien se jacta de respetar los derechos humanos. La información que el autor va recolectando es publicada primero como campaña periodística en distintos medios. La narración muestra un estilo austero y directo e introduce la novedad de utilizar procedimientos novelísticos para relatar hechos reales. Un cruce entre la literatura y el periodismo, cruce que hasta ese momento parecía imposible. Walsh estructura el libro en tres partes: las personas, los hechos y la evidencia, de forma que el lector no solo toma contacto con el acontecimiento central y con las pruebas que demuestran la ilegalidad de los fusilamientos, sino también con las historias de cada uno de los desafortunados protagonistas que convierten el libro en un verdadero retrato de la época. El libro
libro concibe un nuevo género literario que más tarde será conocido como la non-fiction. En los primeros años, Operación Masacre será reeditado en varias oportunidades y consagrará a Rodolfo Walsh como uno de los escritores más destacados de la literatura nacional. Bueno, potente, ¿no? Clarísimo. Otro, otro muy, muy importante periodista, en este caso polaco, que es Richard Kapuczynski, autor de un libro fabuloso, uno entre varios, como es Ébano, pero sobre todo la particularidad de Kapuczynski es que ha sido uno de los que ha teorizado acerca del periodismo narrativo. Y eso es importante, ¿no? Va dejando frases o perlas muy importantes. ¿Cómo ha sido el derrotero de la vida de Kapuczynski? Kapuczynski, siendo un periodista polaco de la agencia polaca de noticias, cubrió, entre muchas otras guerras, todas las guerras de liberación de los años 60 y 70 en África, cuando las diferentes regiones, los diferentes países y demás empezaron a cortar cadenas con los países, los grandes y viejos imperios que los habían colonizado, digamos, ¿no? Bélgica, Inglaterra, bueno, muchos países, y él va como corresponsal a cubrir esas revueltas, esas revoluciones que van a dar finalmente con la independencia de muchos pueblos africanos, digamos, ¿no? Una de las tareas que van a tener para la semana que viene va a ser mirar una película de animación que se hizo sobre la vida de Kapuczynski, que se llama Un día más con vida, o Otro día más con vida, que es impresionante, y que cuenta la cobertura que hace este periodista polaco de la guerra de liberación de Angola, una guerra civil, cuando se retira el gobierno de Bélgica y ellos tienen que, digamos, las guerrillas se ocupan de ver quién se queda al frente del poder. Y él, estando ahí en Angola, va a cubrir y va a convertir eso en lo que después sería un libro de registro narrativo, literario narrativo, y a partir de eso hace muy poquitos años hicieron una película de animación que se llama Otro día más con vida, ¿no? Y que cuenta la vida puntual de Kapuczynski en esa guerra. ¿Qué dice Kapuczynski? Dice, la forma en que la gente da órdenes, consulta un precio, llena un carro de supermercado, atiende el teléfono, elige su ropa, hace su trabajo y dispone las cosas en su casa, dice de la gente mucho más de lo que la gente está dispuesta a decir de sí. Por eso la importancia en Kapuczynski de mirar, ¿no? Dice, el periodismo narrativo es el arte de mirar. ¿Qué es eso? Dice Leila, que debo o que puedo mirar, ¿no? Hay un universo en las fotos resecas que una mujer presenta como su álbum de casamiento. Hay una historia agazapada en el dormitorio del pastor evangelista que guarda una colección de zapatos. Bueno, pistas de un texto narrativo. El texto narrativo no se termina con la escritura de un texto, ¿no? Uno tiene que a partir de ese primer texto preguntarse, ¿tiene toda la información necesaria? ¿Las fechas que puse son las correctas? ¿Están bien citadas las fuentes? ¿Tiene fuentes? ¿La cronología tiene saltos inentendibles? ¿Hay escenas estáticas intercaladas con otra de acción? Es decir, fluye, entretiene, es eficaz, no tiene mesetas insufribles mi texto. Hay descripciones, climas, silencios, tiene todos los datos que tiene que tener. Hay el equilibrio de voces, opiniones, hay palabras innecesarias. ¿Tiene cada frase la forma más interesante que se puede encontrar? Bueno, hay mucho, ¿no? Hay mucho para poder
siguiendo los pasos de Leila, que es como una obsesiva en esto del registro, me parece que es importante como ir siguiendo esos pasos, ¿no? Elementos que juegan, que sopesan, que equilibran o debe darle equilibrio a un texto. Lo blando y lo duro. Cuando hablamos de lo blando, hablamos de descripciones, climas, escenas, diálogos, silencios, sensaciones. Todo eso debe estar. Pero por otro lado, debe estar entramado con la rigurosidad en el mapeo, ¿no? Con la investigación, esos datos que va a arrojar mi investigación. Datos duros, precisos, fechas, nombres, lugares, fuentes confiables e interesantes, fuentes de archivo, documentación histórica. Todo eso forma parte del elemento central, digamos, ¿no? El uso de la primera persona. Nellie Bly es el que yo les decía, la que yo les decía que escribió 10 días en un psiquiátrico, ¿no? También, periodismo gonzo, logró hacerse pasar por una enferma mental y describió los atropellos, las violencias que sufrían sobre todo las mujeres en un psiquiátrico, estando 10 días ahí adentro. Una obra impresionante. ¿Cómo es contar en primera persona? Dice Martín Caparrós, no hay que confundir la escritura en primera persona con la escritura sobre la primera persona. Cuando uso la primera persona, la uso para contar impresiones, para describir escenarios, estados de ánimo, estructurar escenas. La primera persona es un recurso, no una obligación, porque lo que permite es contar desde un lugar más cercano, de complicidad con los lectores. 10 pasos para una crónica narrativa, o por lo menos para tener en cuenta, ¿no? Defino el tema, defino qué voy a contar y qué personaje o personajes van a estar presentes. Hago un mapeo, exploro, investigo, indago, organizo, recopilo. Boceto una pequeña estructura, como decía Eve Ward, ¿no? Una columna vertebral, una estructura. Imagino una escena para el comienzo. Bueno, ejemplos hay millones. Antártida, de Federico Bianchini. ¿Cómo lo empieza? Dice, el lunes 2 de febrero del 2014, a 8 cuadras del obelisco, un prefecto de civil fuma en la calle mientras espera. En Buenos Aires aún no amanece. La brasa del cigarro relumbra poderosa. Un rato más tarde llegan otros, científicos y militares. Estamos en la puerta de un edificio donde funcionaba la DNA para viajar a la base Doctor Carlini, una de las 7 bases permanentes de las 13 argentinas que hoy hay en la Antártica. Elijo por dónde empezar. Después despliego la escritura, siempre respetando esta idea de tratar de trabajar una idea por párrafo. Matizo con testimonios y datos. Es el famoso acto de tejer, ¿no? Lo duro y lo blando, lo voy sopesando. Voy incluyendo progresivamente descripciones, diálogos, escenas, climas. Busco y defino un párrafo final. Nunca la moraleja, nunca el aprendizaje, nunca nada. Un dato certero, fuerte, claro, potente, me lo reservo para el final, para el remate. Después puedo tranquilamente trabajar el paratexto, ¿no? ¿Cuál va a ser el título? ¿Cuál va a ser el epígrafe? ¿Cuál va a ser la contratapa? ¿No? Y después finalmente reviso todo como dice Leila Guerriero. Para todo esto que decimos, y lo dijimos la clase pasada, hay un doble proceso. Escritura va acompañada siempre de la lectura. La lectura es un elemento clave sin el cual no podemos pensar en una escritura de largo aliento, porque se necesita un cada vez más creciente capital simbólico, cultural, para poder ahondar, escribir sobre un tema. Tengo que tener un conocimiento lo suficientemente sólido, profuso, complejo para poder abordar un tema. Si no, se me va a hacer árido. ¿Qué dice el negro Alejandro Dolina? La gente no quiere leer, la gente quiere haber leído. ¿Sí? Medio irónico, pero es eso.
Es un poco la obligación de tener que estar en sintonía con la lectura siempre para ampliar los horizontes de escritura, digamos. Bueno, bibliografía la que hemos trabajado, Gorodischer, Los Atrevidos, Roberto Gers, Periodismo Narrativo, La Crónica de Martín Caparrós y el texto de Leila Guerriero, Zona de Obras. Déjenme ver una cosa. La película que yo les voy a dar para que ustedes miren con alguna consigna se llama Otro día más con vida y es esta que les decía de Kapuczynski. Quiero que miremos el tráiler. ¿Sí? El tráiler es 1 o 2 minutitos, pero para que vean de qué va la película. Como les decía, Kapuczynski va a Angola a cubrir las guerras de liberación. Después lo va a traducir en un libro que se llama justamente así, Otro día más con vida. Y bueno, nada, ahí la vemos, compartimos la pantalla y me dicen a ver qué les parece. One four two five one, map agency connecting from Warsaw. Copy, please. 3322, reporter Richard Kapuczynski. Copy. Unfortunately, I still have no information. The invasion is continuing, but there is no news from the front. Call me tomorrow. Maybe something will happen. Okay, till tomorrow then. Thanks. Bye. One alive. Eu presenciei nesta estrada, que foi talvez a coisa mais infernal que eu vi em dias da minha vida. Vocês estão a imaginar o que é uma estrada juncada de cadáveres durante quilómetros, 40 ou 50 quilómetros. Nós saíamos do carro, íamos a correr ver se alguma criança que nós casa estava em não, estavam todos mortos. Alguns com o mesmo tiro, a mãe e o filho. Perdi para sempre a paz. Fiquei sem paz para o resto da vida, aqui nesta estrada. Tinha a consciência de que íamos ser massacrados aqui. Isto é quase uma morte anunciada, não é?
Bueno, esa película es la que quiero que miren, ¿sí? Después les voy a subir algún punteo con alguna actividad concreta, pero me parece que está bueno como complemento de lo que es el trabajo etnográfico para la producción de textos narrativos, como van a ser los que produjo un Kapuczynski que ya murió, pero que dio varias charlas, sobre todo en la Fundación Nuevo Periodismo de Colombia, de García Márquez, donde él dio algunas pistas claras, sobre todo de la dimensión ética del periodismo narrativo, en esto del compromiso que tiene que tener el periodista o la periodista para poder destapar, mostrar, denunciar las atrocidades, el avasallamiento, la pobreza, bueno, sobre todo en los años 90 y 2000, el trabajo de Kapuczynski fue un trabajo fundamental para poder comprender ese rol del periodismo tan importante, digamos, ¿no? Bueno, lo último que yo les quiero decir es, en función de esto que venimos hablando, la importancia en sintonía con lo que venimos planteando respecto del periodismo narrativo, esto del periodismo activo, ¿no? Del periodismo, o del periodista o de la periodista que en situación va a la búsqueda de contar una experiencia personal, pero con un registro narrativo, ¿no? Va a contar su impresión, pero siempre desde lo narrativo, no desde, digamos, la ambición personal y demás, sino que poner al servicio de la comprensión de la realidad un propio relato, ¿no? Me parece que por ahí viene esto de lo que estábamos viendo. En el prólogo del libro Los Atrevidos de Julián Grosdiller, que compila un montón de series o de textos de periodismo narrativo más de inmersión, más de periodismo íntimo, digamos, ¿no? Contando esto desde la propia experiencia, pero con tintes periodísticos, él dice: los cronistas de lo íntimo se vuelven temáticamente sobre sí mismos y los territorios próximos. Realizan un trabajo de campo etnográfico sobre una cartografía que les resulta conocida. Se preguntan cómo se construye el sentido social del objeto de uso diario en la tradición de lo que Barthes, el semiólogo francés, llama mitologías, digamos, ¿no? Esto de que nosotros construimos o nos aproximamos a la realidad a partir de mitologías, es decir, toda nuestra realidad es un mito, dice Roland Barthes. Entonces, un poco lo que plantea el texto de Julián Grosdiller es desandar ese camino para poder encontrar esos pliegues de contar el plano de lo personal, de lo individual, del dolor propio, como una forma de transmutar eso hacia una generalidad, ¿no? Parecía importante destacarlo de ahí. Piensa lo individual, lo chiquitito, como resistencia. Por eso, en ese prólogo recupera las ideas de Michel de Certeau, ¿no? Tercera generación de los estudios culturales británicos, donde él, desde los estudios culturales, él es francés, pero se encamina en esa perspectiva de los estudios culturales que dicen, entre otras cosas, que las prácticas culturales pueden operar como resistencia. Entonces, periodistas como Kapuczynski lo que buscan es ir a darle voz a esas culturas invisibilizadas, violentadas y demás para contar su verdad. Piensa la resistencia, desertó y también Kapuczynski, no como revolución y resistencia, no mediante luchas, sino por medio de un ritual, de una producción simbólica. Uno de los primeros textos fue en 1976, que habla sobre los skinhead, ¿no? En un contexto de cultura dominante, estas subculturas tienen una dimensión política en la medida en que rechazan el orden social vigente y protestan contra el papel subordinado que se les reserva en ese orden. Eso es un poco lo que plantea Michel de Certeau como prácticas de resistencia. Lo recupera Kapuczynski y lo ejecuta desde el periodismo. Bien, nada más. Demasiado para mí y también para ustedes. La idea es que esta semana puedan acceder a esta clase que vamos a dejar de modo asincrónico, que la puedan ver y les voy a subir
les voy a compartir después en un mail cuál es la tarea concreta que vamos a hacer, además de subir las otras 2 que ya tenían realizadas. ¿Sí? Nos seguimos comunicando y la idea es que, si todo está bien, el próximo lunes nos volvamos a ver de manera presencial. Pero nos mantenemos por correo comunicados y a través de la PETCO. Les mando un cariño grande y recuerden de ponerse al día con las actividades y de mirar la película Otro Día con Vida de Richard Kapuscinski, porque la vamos a retomar en el próximo encuentro. ¿Sí? Un cariño grande.